¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en el mundo? Como un extraño que mira y algo no te cierra. Quizás sentiste que todo busca darte forma, para empujarte a un camino, viendo cada paso que das. Esa sensación de que te miran, aún estando solo. Tus huellas digitales guardadas, tus hábitos aprendidos, vigilancia discreta, casi ni la notas. Pero sabes bien que ahí está. Te forman, te moldean fuerzas que no ves. ¿De verdad tienes tú el control? El problema no eres tú, es el sistema. Una red enorme de cómo están armadas las cosas, de reglas y de costumbres. Funciona en silencio, dándole forma a nuestras vidas sin que lo notemos. Está hecho para mantener el orden y para que todos hagamos más o menos lo mismo. Un señor llamado Michel Foucault vio esto muy clarito. Era un filósofo de Francia que nos ayudó a ver cómo funcionaban las cosas en secreto. Él hacía preguntas difíciles sobre el poder, de esas que a veces no gustan. Lo que él escribió es como si nos diera unos lentes especiales para ver lo que normalmente no se ve, para entender cómo el poder cambia la manera en que vemos el mundo. Y lo que Foucault descubrió sigue siendo muy importante hoy en día. Michel Foucault, un filósofo francés, un gigante del pensamiento. Nació en 1926 y cuestionó el pensamiento de Occidente. Se metió de lleno en la historia y la sociedad. Su trabajo sigue siendo una luz que guía a los que se preguntan cosas. La mente de Foucault era inquieta, siempre investigando. Lo movía una pregunta muy importante. ¿Cómo funciona el poder en la sociedad? Descubrió conexiones y funcionamientos que estaban escondidos. El poder, para él, era una fuerza complicada y que siempre cambiaba. Una red de relaciones que está en todas partes. Sus investigaciones fueron muy novedosas, explorando la historia de la locura, la medicina y el control, siguiendo el rastro de dónde viene el control moderno, dándonos herramientas para pensar por nosotros mismos, animando a preguntar siempre sobre lo que parece normal. Su forma de ver las cosas era como la de un arqueólogo, escarbando en la historia genealógica, buscando de dónde venían las ideas. Un pensador diferente que desafiaba las verdades que todos aceptaban. Nos dejó un ejemplo de gran valentía para pensar. El trabajo de Foucault sigue siendo un faro para las mentes curiosas. La idea de Foucault sobre el poder era especial. No ese poder que vemos, el de los reyes o políticos, sino un poder silencioso que se mete en las instituciones, presente en rutinas y costumbres diarias, que hace cosas, no solo castiga. Decide lo normal y lo aceptable, moldea deseos y pensamientos, construye a quienes gobierna. El poder más eficaz se lleva dentro, nos hace controlarnos solos, ajusta conducta, habla y apariencia, cumpliendo reglas no dichas. Este control propio funciona bien, reduce la necesidad de vigilancia externa. La sociedad funciona bien con normas internas. La gente obedece no solo por miedo, sino porque siente que esas reglas son suyas. Saber y poder están conectados. Las verdades apoyan al poder existente. Moldea cómo nos entendemos. Las obras más importantes de Foucault nos dan ideas muy profundas. Vigilar y castigar, e Historia de la sexualidad. Vigilar y castigar explora el poder que disciplina. Técnicas para vigilar, examinar y hacer que todo sea normal. Lugares como las escuelas, las fábricas y los hospitales comparten técnicas con las prisiones. El diseño de la prisión panóptico como una imagen para entenderlo mejor. Historia de la sexualidad nos hace dudar de lo que creemos. Es una invitación a hablar más, no a callarnos. Clasificando a las personas, diciendo quién es normal y quién no. El poder funciona creando conocimiento, dando forma a lo que queremos y a quienes somos. El trabajo de Foucault nos muestra cómo funciona el poder de forma disimulada. Nos invita a mirar nuestro mundo con más atención y a preguntarnos cosas, para entender cómo el poder maneja las relaciones que marcan nuestra vida. Foucault analizó instituciones que forman la vida moderna: escuelas, prisiones, hospitales y el ejército.
laboratorios de poder, siempre activos, lugares donde se moldea y transforma a la gente. La sociedad moderna invierte mucho en estas instituciones. No solo edificios útiles, sino mecanismos de control, hechos para un control eficaz y de gran alcance, analizando su arquitectura, reglas y rutinas, horarios, exámenes y vigilancia, más allá de sus metas, descubriendo su lógica oculta, normalizar la conducta, crear gente que sigue la norma, técnicas sutiles, no solo fuerza bruta, motores de una nueva forma de poder. Las escuelas son ejemplos clave de estos mecanismos de disciplina. Las campanas, las filas y la mirada atenta de los maestros. Todo esto está pensado para crear personas que obedecen. Los horarios son como los de las fábricas, súper eficientes. Los exámenes nos separan entre los que tienen éxito y los que no. Y esto no es solo de la escuela, ¿sabes? Pasa igual en fábricas, cuarteles y hospitales. Así el comportamiento se hace normal y se crean rutinas que ya sabes cómo serán. Moldean cómo nos portamos y nos enseñan a ser puntuales y ordenados. Nos enseñan a respetar a la autoridad. Nos meten ideas de a poquito, con estos lugares tan ordenados. Van formando personas para que encajen en lo que el sistema necesita. Se valora que todos seamos iguales y que se sepa qué haremos. Foucault habló del poder disciplinario. Era distinto al poder de los reyes, no castigos públicos a la vista de todos, sino vigilancia discreta y constante. Observar, examinar y anotarlo todo. Conocer a cada persona y corregir lo que no era normal. Un poder oculto que cambiaba deseos y costumbres. Creaba personas dóciles, útiles y manejables. Entrenados, eficientes y obedientes. Soldados, obreros, estudiantes, moldeados por el sistema. Sus energías usadas para producir. Poder eficiente, con menos intervención directa. La gente hacía suyas estas reglas. Se vigilaban a sí mismos, buscando ser normales, para encajar. Autocontrol, la marca de esta sociedad. Control metido en la vida diaria, en rutinas, espacios y cómo se veían. Un cambio discreto pero profundo en las personas. Poder sin cadenas, pero con gran influencia. La documentación es un elemento muy importante del poder que disciplina. Los registros de toda la vida, piensen en los informes de la escuela, el historial médico, los papeles del trabajo. Son herramientas de poder y de control. Convierten a las personas en casos fáciles de manejar. Hacen que se nos pueda ver y que se nos pueda seguir el rastro. Sirven para ver cómo vamos progresando y para darse cuenta si algo se sale de lo normal. Intervienen para corregir o para que todo vuelva a ser como debe ser. Estos registros dicen qué oportunidades tenemos y también qué cosas no podemos hacer. Esos expedientes llenos de detalles son como trucos básicos del poder de hoy en día. Así, convierten a la gente en cosas que se pueden estudiar, en personas que se pueden analizar, poner en grupos y juzgar. Juntar mucha información sobre nosotros es tener poder. Y uno cree que esos papeles siempre dicen la pura verdad, ¿verdad? Pero en realidad son documentos que se arman con cuidado y solo muestran una parte. Estar vigilados todo el tiempo hace que nos portemos de cierta forma, casi sin querer. Los registros de toda la vida son piezas clave del poder de nuestros tiempos. Es una vigilancia sin descanso y con mucho detalle sobre toda la gente. Nos miran a cada uno por separado y nos clasifican en grupos. Así nos marcan, para que seamos más fáciles de controlar. Siempre se está escribiendo sobre nosotros y eso va diciendo quiénes podemos llegar a ser. Sección 1. El ojo que todo lo ve. El ingenioso diseño de Bentham. Entre los conceptos más poderosos de Michel Foucault está el panóptico. El panóptico fue una idea del filósofo inglés Jeremy Bentham. Bentham lo imaginó como un modelo de eficiencia en la vigilancia, una forma de controlar a muchas personas con muy poco personal. Consistía en una torre de vigilancia en el centro, rodeada por un círculo de celdas. Esto permitía que tuviera ventanas interiores y exteriores. La luz iluminaba al preso, haciéndolo visible para el guardia. El guardia, sin embargo, no podía ser visto.
Esta incertidumbre era la genialidad del diseño. Hacía que los presos controlaran su propio comportamiento. La simple posibilidad de ser observados era suficiente para que obedecieran. El preso se convierte en el principal responsable de su propio control. Era la mirada del observador que está en todas partes la que hacía el trabajo. Bentham creía que este principio se podía aplicar no solo a las prisiones, sino también a escuelas, fábricas, hospitales y talleres. Sección 2. Más allá de la piedra y el acero. La sociedad panóptica de Foucault. Foucault tomó el panóptico de Bentham con una visión increíble. Para Foucault, el panóptico era una metáfora muy fuerte. Representaba un cambio muy importante en cómo funcionaba el poder en la sociedad moderna. Un cambio hacia una forma de control más disimulada, pero que estaba en todos lados. Este fue un paso clave en su forma de entender cómo se nos disciplina. Él decía que el modelo del panóptico se estaba copiando, a propósito o sin querer. Foucault dijo que vivimos en una sociedad panóptica, donde las formas de vigilancia no están solo en lugares específicos. Las normas y costumbres son como la torre central. Sentimos todo el tiempo la presión de ser como los demás, para encajar con lo que se considera aceptable o bueno. Sección 3. La mirada. Siempre presente. Viviendo en el panóptico digital. La idea del panóptico de Foucault parece casi una profecía en el mundo de hoy. Con la llegada de las tecnologías digitales han aparecido formas nuevas y muy fuertes de vigilancia. Pensemos en cómo se han multiplicado las cámaras de vigilancia en cada esquina. Nuestros celulares rastrean dónde estamos, con quién hablamos y qué hacemos en Internet. Las redes sociales se han vuelto un tipo de panóptico digital muy fuerte. Nosotros mismos mostramos una imagen pensada de nosotros a mucha gente. Somos al mismo tiempo prisioneros y guardias en este mundo digital, no por una sola persona o un solo jefe, sino por muchos sistemas diferentes conectados entre sí. El resultado es que el panóptico ya no es solo una comparación para ciertos lugares como las cárceles o escuelas. Se ha vuelto algo real que vivimos para muchos. Los arquitectos invisibles de nuestras decisiones. Esas normas y estructuras que no vemos pero que de verdad dan forma a la libertad que creemos tener. No es que nos las imponga un dictador o una autoridad que podamos ver, no. Más bien, están como tejidas, bien metiditas, en nuestra vida de todos los días. Aparecen como lo que la sociedad espera de nosotros, los valores de nuestra cultura y las cosas que todos entendemos más o menos igual. Lo que la gente considera normal o exitoso nos influye muchísimo, ¿verdad? Aprendemos estas ideas desde bien chiquitos, por la familia, la escuela, lo que vemos en los medios y cómo nos llevamos con los demás. Estas normas se vuelven como jueces silenciosos de nuestras decisiones, llevándonos por unos caminos y alejándonos de otros. Hacen que algunas decisiones nos parezcan normales y otras, bueno, ni pensarlo. Piensen en las decisiones que parecen muy personales, como querer cierto tipo de casa, de carro o un estilo de vida. ¿Estos deseos son de verdad nuestros, como si salieran de adentro? ¿O son solo un reflejo de lo que la sociedad nos enseñó que es importante? La presión por lograr ciertas cosas a cierta edad, como casarse, tener hijos, avanzar en el trabajo, todo eso son como guiones sociales muy fuertes. Crean como un marco donde tomamos nuestras decisiones, esas que llamamos libres. Hasta nuestras diversiones, pasatiempos y gustos, muchas veces vienen de modas y cosas culturales que aceptamos sin pensarlo mucho. Foucault decía que hasta nuestros cuerpos están metidos en este molde. Las ideas de la sociedad dicen cómo debemos vernos, cómo debemos mostrarnos. Hay normas para el tamaño del cuerpo, la moda, la postura, cómo debemos movernos, hablar y comportarnos. Estas no son cosas naturales, sino ideas que la cultura ha inventado. ¿Con quién debemos relacionarnos? ¿Y cómo deben ser esas relaciones? Estas cosas tan personales de la vida, también están muy controladas por reglas no dichas y expectativas que nos presionan un montón. El cuerpo ideal, la familia normal, son ideas muy fuertes que le dan forma a cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. ¿Y a quién le sirve toda esta forma disimulada de guiar nuestras decisiones? Pues a los que ya tienen el poder, claro.
Cuando la gente sigue las normas de la sociedad por su cuenta, cuando lo que quieren es lo que el sistema puede dar o manejar, el sistema funciona mejor, más fácil. No hace falta obligar o reprimir tanto a la vista de todos. La gente se controla sola, queriendo alcanzar ideas que mantienen las cosas como están. Esto crea gente más tranquila y fácil de predecir. Gente que en general acepta cómo está repartido el poder y las cosas, sin preguntar si es justo o si está bien. Quizás el aspecto más engañoso de esta libertad controlada es cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como planeamos. Cuando nuestras vidas no se parecen a los guiones perfectos, el sistema tiene una forma de defenderse muy efectiva. Nos echa la culpa a nosotros, a cada persona. La idea de que elegimos libremente se vuelve una trampa poderosa. La historia convence mucho. Si no tienes éxito, la culpa no es del sistema, no es porque el juego esté arreglado. No, el problema eres tú. No te esforzaste lo suficiente. No fuiste lo bastante fuerte. Este mensaje refuerza la idea de que cada persona es responsable de su destino. No nos deja preguntar si el sistema está mal. Puede seguir funcionando sin que nadie le diga nada. Esta culpa nos aísla y hace más difícil que nos juntemos. La idea de que toda la responsabilidad es de cada uno no es por casualidad. Crea una sociedad donde las personas se vigilan a sí mismas. Esta es la trampa perfecta del poder de hoy, como diría Foucault. Podría parecer que Foucault nos pintaba un panorama un poco triste. Un mundo donde el control está en todos lados, donde las instituciones y las miradas de los demás moldean nuestra forma de ser. Sería fácil pensar que él era pesimista, que creía que estábamos atrapados, sin salida. Pero si pensamos así, nos perdemos una parte muy importante de lo que él decía. Foucault no era un profeta de calamidades, para nada. Él creía firmemente en la capacidad de las personas para resistir, para desafiar, para preguntar y para resistir. Esta forma positiva de ver las cosas es clave para entender su trabajo. Foucault dijo una frase muy conocida: donde hay poder, hay resistencia. Estas dos fuerzas no son cosas separadas que se pelean. Al contrario, están muy unidas, van de la mano. El poder no existe solito, sin que nadie lo cuestione. El mismo ejercicio del poder hace que surjan puntos de resistencia. Como el roce, la resistencia aparece donde el poder trata de imponerse. Es una compañera necesaria, una respuesta natural. Esto significa que la resistencia no es algo raro. Es una posibilidad que siempre está ahí, un movimiento constante. Esta resistencia no siempre se ve como una gran rebelión a la vista de todos. No se trata solo de revoluciones o de que multitudes se levanten, aunque esas, claro, son formas de resistencia. Foucault reconoció que hay muchísimas formas de resistir. Se puede encontrar en pequeños actos de no obedecer, en no aceptar sin más las historias que nos cuentan los que mandan, en crear otras maneras de pensar, de hablar y de ser. Estas pequeñas resistencias, estos actos de todos los días para no dejarse, son puntos clave donde se cuestiona el poder. Van rompiendo de a poquito la gran estructura del control. El primer paso, el más importante para una resistencia que sirva de algo, según Foucault, empieza con entender. Empieza por darnos cuenta de cómo funcionan estos sistemas de control, cómo moldean nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos. Esta conciencia ya es, en sí misma, una forma de poder. El poder de ver los mecanismos que buscan decirnos quiénes somos. Sin este entendimiento, seguimos siendo vulnerables a las manipulaciones disimuladas del sistema. Pero con el conocimiento, podemos tomar un poco de distancia para analizar las cosas, la capacidad de ver de dónde vienen las presiones y empezar a pensar cómo actuar contra ellas. Entender los mecanismos de control es el primer paso. Desnaturalizar lo que parece normal es resistencia. Foucault nos animó a cuestionar normas como construcciones. Preguntar quién se beneficia de estas normas es crucial. Estas preguntas cambian nuestra percepción del mundo. Cuestionar es una práctica de libertad y resistencia. La valentía de cuestionarlo todo inicia el cambio. Las ideas de Foucault resuenan en formas de resistencia activa. Lo vemos en movimientos sociales que desafían la injusticia, gente que se junta para exigir sus derechos. El arte también juega un papel importante en la resistencia.
ejemplos claros de gente que se niega a aceptar límites. Foucault entendía el poder como una red omnipresente. Resistir no siempre significa destruir el sistema. Se trata de crear espacios de libertad, desarrollar una forma crítica de conocerse a uno mismo, participar de forma calculada, encontrar grietas. La resistencia es una práctica diaria, un esfuerzo continuo. Necesita que seamos creativos y valientes. Foucault nos da herramientas para pensar críticamente, participar en el arte de resistir, que nunca termina. Entonces, volvemos a esa sensación inicial, esa que nos inquieta, la idea de que algo no anda del todo bien, que te están moldeando poquito a poco y que te observan todo el tiempo. Lo más importante que aprendemos del trabajo de Foucault está claro. No es que tú hayas fallado en algo personal, no, para nada. Es el sistema que es complicado y está en todos lados. Entender esto es más que un simple ejercicio para la mente. Es un cambio grande en cómo vemos las cosas. Es como un camino. Una forma de entender de otra manera lo que te pasa en el mundo. Y para darnos cuenta de las fuerzas que le dan forma a nuestra vida. Pero ahora, con este conocimiento, algo ha cambiado. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Saber que el sistema influye en lo que elegimos, que las instituciones hacen que algunas conductas parezcan normales, que la vigilancia nunca para. Este conocimiento te da poder, de verdad que sí. Te quita ese peso grande de culparte a ti mismo. Empiezas a ver los hilos, cómo funciona todo, las maneras disimuladas en que el poder actúa, muchas veces sin que nos demos cuenta. Ver esto con claridad es el primer paso, el más importante, hacia una vida con más conciencia, más crítica. Por eso, Foucault nos deja una tarea esencial, una tarea que no se acaba, un desafío que va más allá de darnos cuenta una sola vez. Él nos pide con mucha fuerza que lo cuestionemos todo, sin parar. Que miremos con lupa las normas que aceptamos sin pensar, que preguntemos por qué las cosas son así, y que investiguemos quiénes de verdad se benefician con todo esto. Porque el camino hacia la verdadera libertad, aunque sea difícil de alcanzar, empieza con un acto valiente, que no duda, el acto de dejar de culparte por no encajar, en un molde que nunca, pero nunca, fue hecho pensando en tu forma única de ser. Este viaje de preguntar no es un lugar al que se llega, sino algo que se practica. Es como ir, abriendo los ojos poco a poco, y pensar críticamente todo el tiempo. El sistema podrá ser muy grande, y su influencia muy profunda, pero entender cómo funciona es la clave para saber cómo movernos en él, para encontrar lugares donde resistir, donde definir quiénes somos. Así que, la pregunta sigue ahí, más fuerte que nunca. ¿Eres de verdad libre en las decisiones que tomas cada día? ¿O solo sientes que eres libre, pero te mueves dentro de límites que no se ven? Piensa en esto, explóralo, y deja que esta pregunta te guíe. Porque al preguntar así, es cuando de verdad empezamos a poder actuar por nosotros mismos. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que el sistema influye en tu vida diaria? No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido.